Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, Lick, hola, Lili, buenos buenas días. tardes. Hola, buenas Perfecto. Buenas tardes. tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión porque, bueno, el día de hoy solamente tenemos una hora y, bueno, pues es un decir porque tenemos menos tiempo. Vamos a continuar el día de ayer. Estábamos platicando acerca, bueno, seguíamos todavía en la parte ya del delito propiamente. Estamos hablando un poquito acerca de las definiciones del delito. Comentamos que eso se define a través de diferentes tipos de nociones y de acuerdo a las nociones, pues obviamente vamos teniendo diferentes definiciones. Nosotros de manera especial solamente nos vamos a enfocar en 4. Ayer vimos un par, hablamos un poquito de la noción jurídico formal y hablamos acerca de la noción sustancial. Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de la noción sociológica y del delito como lesión de bienes jurídicos. Ya posteriormente vamos a platicar acerca de su clasificación. Les voy proyectando, a ver, denme un segundito para que podamos visualizarlos todos. A ver, déjenme ver. Ahí está, creo que ya nos aparece. A ver. Ahí va a ver. Bueno. Entonces, platicamos las dos primeras. En el caso de las dos últimas, vamos a hablar acerca de la noción sociológica. El delito para los sociólogos, porque fue una de las ramas de estudio que ingresó para poder dar un análisis más conciso de lo que era contemplado como delito y no solamente quedarnos con lo cuadrado que nos prometía o que nos formulaba la parte jurídico formal. Ahí nos decía que precisamente la parte que definía al delito, pues era obviamente la cuestión del sujeto. O sea que el delincuente pues iba a ser la persona que infringía propiamente la norma. Sí, antes de la norma de manera general, antes de hablar de una ley de carácter penal. Esta ley penal, pues es la que crea propiamente el delito. ¿Qué quiere decir esto? Que para la noción sociológica el delito es como un producto cultural, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente la propia cuestión cultural genera las normas que nos marcan cualquier cosa o cualquier acto como antijurídico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, en conclusión y en palabras muy cortas y muy sencillas, la noción sociológica nos plantea que pues básicamente el delito es un fenómeno humano social, o sea, algo que tenemos de manera personal o particular y que obviamente exteriorizamos hacia la sociedad, ¿no? O sea, lo veían como ya en un carácter más abierto, ya no se metían tanto en la cuestión de lo antijurídico, lo culpable, lo imputable, no, solamente hablaba que era un producto de la sociedad, eso es precisamente el delito, por lo menos dentro de esta noción. Y la última noción que nos explica o que nos da una parte del delito es esa que nos habla del delito como una lesión, ¿sí? Una lesión de bienes jurídicos. Sabemos que anteriormente a esta dinámica de derechos humanos se hablaba mucho de la parte de los bienes jurídicos tutelados, la vida, la libertad, la sexualidad, el patrimonio, pues esos son bienes o eran bienes jurídicos tutelados. Bueno, pues precisamente esta noción nos dice que el delito es esta lesión o esto que daña estos bienes jurídicos que les acabo de comentar. ¿Por qué? Porque básicamente, pues el bien jurídico es lo que busca proteger la cuestión penal y por tanto, pues obviamente protegerla o resguardarla de un ataque probablemente delictivo. Entonces nos dice, a ver, el delito no hay que verlo como una cuestión antijurídica, como una cuestión culpable, como una cuestión social. Hay que verlo única y exclusivamente como que es algo que va a lesionar los bienes jurídicos y que por tanto la ley penal está obligado pues, a cuidarlos o a protegerlos. Esas son algunas de las nociones que, por lo menos las más importantes, que tenemos para las definiciones del delito. Nos damos cuenta, bueno, cada una lo aborda desde maneras o desde perspectivas diferentes, pero bueno, pues todas tienen su razón de ser y tienen su punto de importancia. Bueno, posteriormente vamos a hablar acerca de nuestra clasificación de delitos, ¿sí? Vamos a ver algunas, de hecho esa va a ser su tarea para la siguiente semana, que ustedes investiguen precisamente la clasificación del delito.
en la fuente que ustedes quieran, no importa. Se van a encontrar muchas definiciones, se van a encontrar muchas formas de clasificar, porque esto depende mucho de la doctrina. De hecho, van a encontrar también una clasificación legal. Aborden las que ustedes quieran, no hay ningún problema. Eso lo van a transformar o lo van a transmitir en una manera de alguna herramienta que se les haga a ustedes sencilla de estudio, ¿sí? Porque obviamente son temas para examen. Entonces, la que a ustedes se les haga más sencilla para que lo puedan estudiar, la pueden abordar. Si ustedes lo quieren hacer a través de un análisis, hasta de un ensayo, de un cuadro, de un mapa, como a ustedes se les haga más sencillo, no hay ningún problema. Ya que al finalizar la sesión, bueno, ya les comento más o menos dónde lo van a colocar. A ver, les voy a proyectar entonces la parte de clasificación. A ver, déjenme. A ver si ya les aparece ahí. Ahí creo que ya les aparece, ¿no? Bueno, en el caso de delito ya hemos platicado diferentes definiciones, diferentes conceptos de diferentes autores, de lo que significa propiamente el delito. De hecho, entre esas hablamos del origen etimológico, ¿no? Que derivaba de la palabra latina delinquere, que, bueno, básica o analógicamente significa alejarse del buen camino. Si queremos una definición concisa, ¿no? Digamos que de las más prácticas que tenemos, pues es la que nos brinda nuestro Código Penal Federal en su artículo 7º, que también ya lo comentamos, que nos dice que el delito va a ser el acto o la omisión que se encargan de sancionar las leyes penales, nada más. Ahora, en este caso, si nosotros queremos una información, digamos que no tan escuata como la que tenemos por parte de nuestro código, bueno, podremos decir que es una conducta o una acción, porque ya vimos que puede ser por acción o omisión, pero debe de ser típica, antijurídica, culpable y punible. Que nunca se nos olvide que el delito debe de reunir esas características que más adelante vamos a ir desglosando cuando hablemos de la teoría del delito. Ayer les comenté, lo vamos a ver primero vamos a ver si lo abordamos solamente de manera general o vamos tocando paso por paso, ¿no? Para ir llevando como una secuencia. Su temario lo marca primero de una manera general y luego una particular, pero digo, pues es redundante, igual lo podemos ir abordando mejor paso por paso. Estas 4 características de las que les estoy hablando deben de cumplirse forzosamente, porque si no se cumplen, entonces no vamos a tener un delito, ¿sí? Y ahí, bueno, ahí tendríamos ya la situación de la dualidad. En este caso tenemos conductas que de alguna manera transgreden o de alguna manera se encargan de infraccionar a nuestro derecho penal, o sea, acciones, omisiones que son sancionadas por nuestras legislaciones. Ahora, para eso, como se pueden dar cuenta, tenemos delitos por acción, por omisión, pero también tenemos otros que son delitos que se denominan de comisión por omisión, ¿sí? En el caso de aquellos delitos que se dan por acción es porque obviamente se genera una actividad, se ejecuta un acto y ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos la parte del hacer. Pero también tenemos delitos que se cometen por omisión. ¿Qué quiere decir la parte de la omisión? Cuando dejamos de hacer algo que por deber lo tendríamos que hacer, ¿sí? Y tenemos el siguiente, que es el delito de comisión por omisión, ¿sí? Este delito de comisión por omisión se da o se maneja cuando se da un resultado típico, o sea, que se encuentra tipificado en la norma, se gestiona, se materializa, pero para hacer un no voluntario, ¿sí? O sea, no está el elemento volitivo como generalmente puede existir en una acción o en una omisión. En este caso, muchas de las veces podemos manejar la parte de las negligencias, ¿no? Que a veces no hay la intención, o sea, no necesariamente tiene que ver que las personas que cometen este tipo de conductas lo hagan, vamos a pensar, un médico. No lo hace forzosamente por decir, ay, quiero que el enfermo, pues no sé, fallezca, ¿no? No, o sea, la realidad es que son omisiones que se cometen y que son resultados que no se esperan, porque digo, la realidad es una de las partes importantes.
Por poner un ejemplo de este tipo de comisión por omisión, ¿sí? ¿Qué pasaría si una persona, no sé, bueno, todos ustedes creo que ya son mayores de edad, pero qué pasaría si alguno que no lo fuese tomara sin permiso un coche, ¿sí? Y agarra y va manejando y de momento atropella a una persona. Aquí sí se dan cuenta que hubo. No hay necesariamente una acción, más bien, pues sí se produjo un resultado, probablemente lesiones o probablemente homicidios, pero no era un hacer voluntario, o sea, no estaba el elemento volitivo de la persona. Otro de los ejemplos bien comunes que pasan de comisión por omisión, cuando tenemos, por ejemplo, mascotas, ¿no? Y que está mucho esa parte. Vamos a pensar que yo tengo un pitbull, ¿no? Y resulta que el pitbull va y muerde a una persona, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Es un delito, yo estoy cometiendo un delito y podemos decir, bueno, pues técnicamente la persona no, pues no, pero yo soy responsable del animal y se produjeron lesiones o se produjo hasta un homicidio, pero pues digo, se produjo el resultado material, el resultado que se encuentra previsto en la ley, pero vaya, pues no fue una cuestión voluntaria mía, pues yo qué culpa. Ah, bueno, pues sí, pero al final de cuentas queda tipificado. Esos son ejemplos como muy claros o muy, vamos a decir que muy sencillos de lo que es una comisión por omisión. Ahora, hace un momento decíamos que el delito tenía que ser conductas, dígase por acción, por omisión o por comisión por omisión, que fueran típicas, antijurídicas, culpables y punibles. ¿Pero a qué se refiere? Aunque lo vamos a ir desmenuzando poquito a poquito, digo, es bueno tener una idea previa. Cuando nosotros hablamos de que un delito es una conducta típica, quiere decir que tenemos propiamente una adecuación de nuestra conducta a lo que me dice o a cómo lo describe en la letra nuestra legislación penal, ¿sí? Esa podría ser una de las cuestiones, digamos que más notorias o más notables que podemos visualizar nosotros en el delito, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo. ¿Cómo podría yo ver que en un ejemplo de un delito es una cuestión típica? Si yo pongo, es que hay un secuestro, ¿sí? A ver, necesito ver si el secuestro tiene la característica típica. ¿Está adecuado la conducta, o sea, la conducta de la privación en algo que me dice mi ley? Por supuesto que sí, porque de hecho si nosotros nos vamos a nuestros códigos penales, digo, pueden ser locales o federales, ¿qué es lo que nos va a decir? Pues el secuestro va a ser una retención que se hace de una persona con la finalidad de pedir un rescate en dinero, en especie, y se utiliza como tal. ¿Está o no está? Pues sí está. La cuestión antijurídica, la parte antijurídica quiere decir que la conducta que estamos viendo, el cualquier tipo de conducta, esté opuesta, ¿sí? O sea, vaya en contra de la norma. ¿El secuestro va en contra de la norma? Claro que sí, porque nadie tiene derecho a privar de su libertad a nadie. ¿Es antijurídico? Claro. Otro de los elementos es la parte de la culpabilidad, que ya lo habíamos platicado el día de ayer. En el caso de la culpabilidad, pues es todo aquello, ¿no? Todo aquel indicio, todo aquello que me fortalece el comprobar la responsabilidad de un sujeto que probablemente cometió una conducta antijurídica. Y decimos, bueno, pero pues si hizo la conducta, pues es culpable. Sí, pero ya sabemos que hay formas en las cuales las personas no pueden tener culpabilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues porque no son responsables de sus actos. Ayer lo comentábamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una persona con algún trastorno mental o un sujeto menor a 12 años. Bueno, pues ahí tenemos uno de los ejemplos claros. Puede ser una conducta, platicaba, les comentaba, ¿no? El asunto de este menor que privó de la vida, ¿no? Jugando, por lo menos él lo manejaba de esa manera. ¿Es una conducta típica? Pues claro, porque es homicidio, privar de la vida a otro. Antijurídico, claro, porque va en contra de la norma. Pero ¿cuál es el pequeño detalle? Pues que la culpabilidad necesariamente sí hay un grado de responsabilidad, pero hay que ver si esa responsabilidad puede o no puede ser sancionada. Bueno. Y la cuestión de la punibilidad, la cuestión de la punibilidad o qué quiere decir que una conducta pueda ser punible.
Esto quiere decir que precisamente por haber realizado una transgresión a la norma penal, pues obviamente se le debe de aplicar una sanción, ¿sí? Ahora, aquí tenemos otra de las causas. Más adelante vamos a hablar de las causas excluyentes y todo ese tipo de cosas que son sentidos negativos de la conducta. Puede ser punible, sí, pero no todas las conductas necesariamente ameritan castigo, aunque se cumpla el supuesto jurídico, ¿no? Es parte de un análisis y lógica de la norma penal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que un sujeto ingresa a un supermercado y les voy a poner el ejemplo y ustedes me van a contestar. Obvio, ustedes apenas van iniciando, pero bueno, no está de más que lancen sus pensares. ¿Qué pasa si un sujeto ahorita ingresa a un supermercado y empieza a adquirir cosas? Se toma algunos panes, toma leche, toma unas frutas y se sale. Y justamente en el filtro de la puerta, pues obviamente empieza a sonar, llegan los guardias de seguridad y pues obviamente se está apoderando de algo ajeno, está robando. ¿Qué es lo que pasaría ahí? ¿Cómo se manejaría esa situación? ¿Es típico, es antijurídico, es culpable, es punible? No, sí, ¿por qué? A ver, cuenten. ¿Qué pensamos de eso? Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. El supuesto es que un sujeto entra a un supermercado, toma fruta, no sé, toma leche, toma pan y se sale y en la puerta lo detienen y le dicen que está robando porque se está apoderando de cosas ajenas. ¿Qué es lo que pasa? Si es una conducta típica, no lo es antijurídica, no lo es culpable, es punible, sí, no y por qué, obviamente, ¿no? Pues sí es culpable porque está cometiendo el delito de hurto. Ok. Yo Su también opino compañero que es dice que sí. culpable porque está haciendo posesión de una pertenencia que no es de él. Ok, muy bien. Ahorita vamos haciendo las correcciones necesarias. Está bien, ahorita al final me recuerdan los dos su participación para que se las pueda anotar. Sí, sí, yo concuerdo con mis compañeros porque hice una conducta antijurídica. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué más? Los tres dicen que Yo sí. considero que sí. Ok, Y también se tiene que ver con la interpretación de, pues, el guardia en este caso, o bien el hecho que se está desarrollando, pero yo considero que sí. ok, muy bien. Bueno, o sea, los cuatro dicen, bueno, sí, sí hay robos, o sea, quiere decir que si es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, o sea, sí hay delito, ¿no? Es a lo que me dicen ustedes. Bueno, vamos primero por partes. Cuando nosotros hablamos de este tipo penal, yo me imagino que probablemente después ustedes vean como una dogmática jurídico-penal donde vayan viendo tipo por tipo. Si no, yo les voy a recomendar de manera muy personal que tomen su código, el que ustedes deseen, si es su código estatal o su código federal, y vayan dando lectura a los tipos, ¿sí? A los tipos penales. Vayan viéndolos, cómo son, de qué se tratan y demás. Comentarles, en el caso del hurto no hay, la figura no existe. Sí, obviamente el nombre correcto en cuestión legal es robo, ¿sí? En un suponer, en el suponer que estamos planteando nosotros. Bueno, hay otros países, fíjense que sí, hay otros países donde sí se maneja la parte del hurto, ¿no? Creo que, no sé si España, creo que todavía lo sigue denominando hurto y demás. En el caso de México, no. Bueno, ahora, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Ustedes muy acertadamente comentaron lo primero. ¿Hay robo? Por supuesto que hay robo, porque recordemos que a lo que nos dice nuestro artículo 367 nos habla de que el robo es o se comete aquella persona que se apodera de una cosa ajena sin derecho y sin consentimiento.
¿sí? Obviamente una cosa ajena mueble. ¿Por qué decimos cosa ajena mueble? Porque un inmueble no se puede robar, ¿sí? O sea, yo no me puedo llevar una casa, no me puedo llevar un terreno, no me puedo llevar una finca. Por eso se habla de que el robo solamente es el apoderamiento de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento. Bueno, hasta ahí decimos, ¿está la cuestión típica? Sí, porque el artículo 367, si no me falla la memoria, nos dice en qué consiste. ¿Es antijurídico? Claro, porque está en contra de la ley, por supuesto. ¿Hay culpabilidad? También, porque el sujeto verdaderamente se apoderó de cosas que no le correspondían sin pagar un precio por ellas. Ah, pero resulta que acá tenemos un pequeño detalle, que en el caso de la punibilidad, o sea, de la sanción, este sujeto muy probablemente no sea merecedor de una sanción, ¿sí? ¿Por qué? Y decimos, ah, caray, como por qué tendríamos que utilizar esta parte. Bueno, resulta que hay una figura que se llama robo de famélico, ¿sí? Y en el caso del robo de famélico consiste en eso, en tomar productos de primera necesidad. La condicionante es que sean elementos o que sean productos de primera necesidad, que no se utilice ningún tipo de violencia y que sea para satisfacer necesidades básicas de la persona o en su defecto de su familia. Y ese robo de famélico, aunque no deja de ser robo, se toma como una causa de justificación. O sea que el sujeto, aunque haya cumplido el supuesto jurídico, no va a ser sancionado por esa razón. No hay que confundirnos, ¿no? Ah, bueno, pues entonces pero ¿qué pasa si un sujeto entra y se roba los cigarros, se roba una botella, se roba, no sé, cosméticos, porque se ha visto mucho en la cuestión del fardeo en los supermercados? Ah, no, eso es otra cosa. Eso sí es fardeo y por supuesto que eso sí es robo. Sí es una modalidad de robo. Pero en este caso, en el robo de famélico, no. Sí, porque son productos de primera necesidad. Yo por eso les puse los productos. Les puse leche, les puse fruta, les puse pan. Son cuestiones de primera necesidad. Entonces, en ese momento decimos que la conducta no es punible, que en este caso tenemos una causa de justificación, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una de las excepciones, donde todo aparentemente nos puede indicar algo, pues por alguna razón termina por no ser de esa manera. No se preocupe, vamos a ir analizando todos y cada uno de los elementos y todas y cada una de las causas, porque nos podemos enfrentar a muchísimos panoramas. Bueno, ahora, para esto, pues obviamente para nosotros poder hacer una clasificación y saber qué tipo de delito tenemos o ante qué tipo de delito nos encontramos, porque es bien importante. Nosotros necesitamos saber qué tipo de delito puede ser imputada a la persona. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una tentativa de cuánto va a ser una reparación del daño, de si puede alcanzar algún mecanismo alternativo, alguna solución alterna. Es más, hasta poderle decir a los familiares, que es lo primero que nos preguntan, o sea, ¿cuánto y cuándo sale? ¿No puede salir o no puede salir? Ah, bueno, pues precisamente todo esto nos va dando ahí como la noción para saber. Para esto es muy importante analizar cómo fue el trayecto, ¿sí? Cómo fueron los pasos o las etapas que se siguieron para llegar a la comisión de la conducta, ¿sí? Digamos que se define como un camino del delito. Este camino del delito para los criminólogos se conoce como iter criminis, ¿sí? El iter criminis, o traducido al español como camino del delito, se empieza a manejar desde el momento en que la persona empieza a idear la conducta, ¿sí? O sea, tiene en su cabeza, empieza a pensar ese tipo de cosas. Y se termina el camino del delito hasta el momento que se consume el delito, o sea, que se lleve a cabo. Para eso tenemos diferentes fases, ¿sí? Tenemos una fase, una tentativa, una fase interna y una fase externa. Bueno, la primera, que es la fase interna, son todos aquellos actos que se manifiestan, pero dentro de la persona, o sea, en la mente del sujeto. Y claramente estos no pueden ser sancionados por ninguna ley, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas recuerden que el derecho va a regular la conducta externa de los hombres. O sea, que yo puedo pensar millones de cosas, las que a mí se me ocurran,
pero mientras no las materialice, ahí queda. Es más, yo les puedo decir a ustedes, fíjense que me está cruzando por la cabeza y no saben las ganas que tengo de robar un banco. Bueno, pues sí, digo, hasta ese momento, pues mientras no materialice y no planee nada, no va a haber ningún problema, ¿no? En esta fase interna tenemos digamos que tres partes. Por un lado tenemos la parte de la ideación, quiere decir cuando nos estamos gestionando o cuando estamos concibiendo por lo menos la idea de poder generar una conducta, la que ustedes quieran, obviamente una conducta ilegal. Posteriormente viene la deliberación, ¿no? Que empiezo a poner los pros y los contras en mi cabeza. Y digo, bueno, pero si lo hago y si me descubren, y si me detienen, y si ingreso a prisión, y si no me pueden sacar, ¿y qué va a pasar con mi familia? Empiezo a deliberar dentro de mí. Y la resolución, pues es cuando ya tomo esta parte de decir, bueno, sí, lo voy a hacer. O a la inversa, ¿no? Igual y no lo voy a hacer. Ya la resolución, pues dependerá de cada quien. Posteriormente tenemos una fase externa. La fase externa ya son estos actos en los cuales ya no solamente se quedan en la parte de la mente de la persona, sino que ya en su momento pues ya se empiezan a materializar, ¿sí? Estas van acompañadas de muchas cosas y de hecho muchos sujetos se encuentran dentro de esta etapa. ¿Por qué de esta etapa? Porque ahí es cuando empieza la conspiración, cuando empiezan a inducir, cuando empiezan a incitar. En algunos delitos hay amenazas. Vamos a poner el ejemplo en las riñas, ¿no? Cuando están ahí discutiendo y demás, ahí las personas se empiezan a decir de groserías, se empiezan a gritar y se empiezan ahí a decir, eso es una parte de una incitación o una inducción a una pelea. Y esa pelea se puede transformar en lesiones en riña o hasta en un homicidio en riña, dependiendo cuál sea el caso. Pues eso ya pertenece a una fase externa, porque ya no solamente pensé en decir, voy a golpear a este sujeto. No, realmente ya estoy incitándolo para que se dé o para que se provoque la conducta. En el caso de las amenazas, muchas de las veces, ¿no? Lo hemos visto, sobre todo en violencia, desde el momento que la persona inicia con la idea de yo le voy a hacer daño, si no va a estar conmigo, no va a estar con nadie. Ah, pero después no solamente lo piensa, ya le empieza a mandar mensajes, ¿no? O no sé, un medio de comunicación. Y en el lugar que yo te vea, te va a pasar tal cosa. Eso ya pertenece a una fase externa, ¿sí? Porque ya se está materializando. No el acto per se, pero sí los actos tentativos a hacerlo. En este caso también encontramos los actos preparatorios. En los actos preparatorios ahí podemos encontrar la figura de la tentativa, ¿sí? Pregunto, ¿qué entendemos o qué entienden ustedes así con sus palabras? ¿Qué es la tentativa? ¿Qué es una tentativa? ¿Qué es una Kelly? Tentativa. Yo tengo una idea, pero es vaga, o sea, no sé si sea correcta. Échensela. Es cuando se puede provocar algo, como en este caso un delito, o sea, que se incite a provocarse un delito y pues puede que se lleve a cabo o no se lleve a cabo. Exactamente. Ahí está la parte. Dime, Dana. Bueno, yo también tengo otra idea. Bueno, es cuando, como usted lo comentó, de un ejemplo de que si yo quiero robar un súper o hacer algo, empiezo a planear, pero al final no se llega a realizar ya sea que ¿cómo se le dice? Ya lo pensé bien y siempre no. Ok, ahí tenemos partes y es interesante porque eso puede variar muchísimo la punibilidad. Efectivamente, las tentativas son eso, cuando yo ya empecé a ejecutar el acto, pero por alguna razón, pero no voluntaria mía, sino por alguna razón ajena, no sucede o no se consume el acto, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, vamos a pensar que yo quiero secuestrar. ¿No? Yo ya analicé, ya pasé mi periodo de casa, ya sé a quién voy a secuestrar, dónde lo voy a secuestrar y demás. Pero resulta que en el momento en que yo lo voy a hacer, la persona no aparece.
en los puntos donde yo ya lo tenía completamente ubicado. Ahí, ¿qué pasa? Eso es una tentativa, porque yo tenía la plena intención de ejecutar el acto. Es más, ya empecé los actos preparatorios porque ya tenía el vehículo, ya tenía todo, ya nada más iba, ya tenía las mordazas, ya tenía todo para hacerlo, pero porque la persona tal vez se le ocurrió viajar, se le ocurrió irse por otro lado, se enfermó, lo que sea, ya no ocurrió. Esa es una de las partes o esa es la cuestión de la tentativa. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, hace rato, ¿no? Pues el robo. eh, no nos vamos tan lejos, ¿no? Este asunto que fue muy famoso hace algunos meses de este sujeto que se sube a una combi, ¿no? Se sube una combi que, bueno, eran dos, pero se sube uno, el chofer, por lo que quieran y manden, acelera, el otro se queda abajo y resulta que el que se queda arriba no contó con que había varias personas y todos varones. Y le pusieron, bueno, o sea, le pusieron una paliza y creo que sí lo mataron. Sí, al ¿Qué es lo final que sí pasó murió. ahí? ¿Mande? No, que sí, al final sí murió. Ah, fíjense, sí, yo no me quedé en eso de que sí, la persona estaba grave y que estaban buscando, vaya, todos pues, los responsables, ¿no? En ese caso tenemos una tentativa, porque el sujeto iba con todas las ganas de robar, o sea, y tenía todo preparado él y su compinche para llevar el acto a cabo, sin en cambio no contaba con que situaciones ajenas al sujeto le frustraran ese robo. Si el sujeto no hubiera fallecido y si, bueno, se hubiera quedado lesionado o lo hubieran solamente detenido, eso hubiera quedado clasificado como una tentativa. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas no solamente se le quedó en su mente, hizo todo lo posible por llevarlo a cabo, pero causas ajenas se lo impidieron. Esa es la cuestión de la tentativa. Y en ese mismo asunto se pueden dar cuenta, tenemos también otra figura. Tenemos ahí la figura de la parte de la punibilidad. ¿Por qué? Decían, ¿no? Decían, es que entonces estos sujetos, no importa, de hecho mucha gente les aplaudió y qué bueno, ¿no? Y qué bueno que lo golpearon y ajá, qué padre y demás. Y como fue por defensa, no les va a pasar nada. ¿Cómo creen? Por supuesto que les va a pasar. No, y es que fue legítima defensa, por supuesto que no. Ahí tenemos otra, y no porque lo diga yo o porque no esté de acuerdo, ¿no? Pero, pues a lo que nos dice la ley, pues eso ya no opera como legítima defensa. Y si no sé si los encontraron, ahí sí desconozco, pero si los llegan a encontrar, por supuesto que les van a estructurar un proceso por homicidio. Y fue un homicidio doloso, por el número de personas, por la alevosía de los golpes, por millones de cosas, porque realmente no solamente fue un golpe de no solamente fueron golpes de sometimiento, porque eran 5 o 6 varones contra uno solo, ¿no? Y entre estos 5 varones no solamente lo contuvieron para detenerlo, o sea, realmente le pusieron una paliza interesante. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí tenemos una de las problemáticas, ¿no? Digo, no porque diga, ay, no, pues el pobre muchacho, ¿no? Que lo golpearon y lo mandó. No, pues claro que no. También digo, tenía ahí sus situaciones. Pero, pues digo, al final de cuentas, estos pobres también van a tener que enfrentar una problemática muy grave precisamente por eso, ¿no? Entonces ahí tenemos una de las características que hemos platicado acerca de los delitos. Ahí se reúnen todas, por ejemplo. Y aunque muy a nuestro pesar pudiéramos decir, no, pues es que no se vale, estaban en todo su derecho. Pues sí, pero desgraciadamente, pues la ley no opera de esa manera. Nosotros recordemos, tenemos que quitar nuestros juicios de valor y atenernos exclusivamente a lo que nos dice la legislación. Eso no quiere decir que no la podamos criticar, que no la podamos reflexionar, que no, no, claro que podemos, pero al final de cuentas, pues por algo está estructurado, ¿no? Y no hay de otra. Bueno, Voy a hacer una pregunta. adelante. Ahorita que mencionó esto de defensa propia, este, yo me acordaba que antes una persona se metía a tu casa con la intención, pues, de robar, y en este caso el, el que vive pues vaya, el dueño de la casa le dispara al ladrón. Ahí igual antes contaba como defensa propia. Bueno, pero mi pregunta es, si hoy en día se mete alguien a mi casa y yo le meto un plomazo, ¿cuenta como defensa propia o como homicidio doloso? Claro. Ahí tenemos una dualidad, efectivamente, anteriormente tal cual, ¿no? Con el simple hecho de meterse a tu propiedad, tenías todo el derecho de hacerlo. El problema fue que empezó a haber abusos en legítima defensa, ¿sí?
Entonces, ¿qué optó por hacer precisamente la legislación? Pues la legislación no le quedó de otra que hacer la propia modificación. Y ahora no solamente nos habla de eso. O sea, ahora no solamente basta con la parte de, es que entró a mi domicilio y pum, lo maté. No. Ahora para que te opere una legítima defensa, para empezar debe de ser una agresión real, una agresión inminente y que obviamente busques defender tus bienes jurídicos y demás, ¿no? Pero aquí hay uno de los detalles, que tu mecanismo de defensa no exceda el mecanismo de agresión del otro sujeto, ¿sí? Esa es otra de las características. ¿Qué quiere decir? Ponemos el ejemplo que pone ahorita su compañero. Si entra un sujeto a mi casa, pero él trae un arma punzocortante, piensen en lo que quieran, una navaja, un cuchillo, pero resulta que yo tengo un arma de fuego. Si yo saco el arma de fuego y le disparo y lo mato, es homicidio. Probablemente no doloso, pero sí es homicidio. Ya no opera necesariamente la legítima defensa, porque ahí se dice que hay un exceso en legítima defensa. ¿Por qué? Pues porque obviamente puede más, ¿no? La cuestión de un arma de fuego que un arma punzocortante. Esa es una de las, digo, tristes historias, porque la realidad es que, digo, desde el momento en que el sujeto ingresa, o sea, desde ese momento debe de haber una situación. Ahora, y lo planteaba, ¿no? O sea, imagínate que están poniendo en riesgo no solamente tu patrimonio, no solamente tu privacidad, tu vida, la vida de tu familia, la sexualidad de tu familia, porque se ha visto sobre todo en mucho robo a casa habitación, y dices, no, pero resulta que si la persona tiene menos mecanismos o tiene menos situación de contrapeso que tú, en ese caso tienes que tener cuidado, porque si no, entonces sí te vas por homicidio. Entonces hay que tener cuidado ahí. Sí, bueno, fue la duda que me surgió porque, vaya, hablando, dado caso hipotético, por ejemplo, dos personas se meten a robar y te golpeen, vaya, te dejen inconsciente y pues luego quiero suponer que luego se exceden, no solamente robo, como usted decía, o sea, a veces o sea, aplican el abuso sexual hacia a una mujer, una niña, y le disparas, o sea, entonces te va peor a ti, ¿no? Porque al final de cuentas es homicidio. Claro. Sí, digo, la realidad es que sí. Digo, esa modificación se hizo porque se veía así mucho abuso, pero desgraciadamente vino la inconformidad social y es normal. O sea, ahora resulta, no, pues entonces tengo que esperar a que exista una violación o a que me lesione para que yo me pueda defender. Pues digo, sí hubo mucha inconformidad y es comprensible, sin en cambio así opera. Dime, Oscar. Lick, entonces, ¿a qué categoría de homicidio entraría? Categoría de homicidio, pues podríamos tener, no sé, un homicidio culposo probablemente, porque obviamente no hay un dolo, ¿no? Solamente pues una situación de defensa, pero una defensa pues digamos que extrema. Entonces puede entrar como un homicidio culposo. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. En este caso, lo que nos maneja el código nos dice que para empezar debe de ser repeler, o sea, yo mi legítima defensa la puedo ocupar para repeler, o sea, no para dañar al sujeto, ¿me explico? Sino tiene que ser para repeler. Y una agresión real, o sea, cuando ya la veamos la de veras, ¿no? Entonces, digo, sí, hay cosas que, digo, sí están como mal aplicadas. Dime, Roberto. Tengo una pregunta a lo mejor un poco ya externa o de otro tema, pero bueno, si pasara y que tú matas a alguien por defensa propia, ajá, y es homicidio aún así, la sentencia forzosamente tienes que ir a prisión o se da también toda una investigación para ver si sea una sentencia o no. No sé Sí, si me se explico. va. Sí, claro. Recuerden que los delitos graves, en este caso el homicidio es un delito grave porque extiende la media aritmética de los 5 años, pasan a ser graves. Esos delitos pues obviamente tienen hasta esta cuestión de prisión preventiva. Ahí ya sería cuestión pues obviamente de los ministerios públicos. Se tiene que llevar a cabo una investigación, eso es un hecho, forzosamente, para ver, ¿no? O sea, para ver toda la dinámica de operación.
realmente si ingresó, porque llega a pasar, ¿no? O sea, realmente si lo conoces, si no lo conoces, si ingresó a la fuerza, si ocasionó lesiones, qué tipo de arma tenía, qué tipo de arma tienes tú, qué conocimiento tienes tú, etcétera. Pasó hace algunos, ¿qué será? Algunos años. Pasó, no fue en México, pero se meten a robar a una casa de un sujeto y el sujeto, no contaban con que el sujeto practicaba este deporte como esgrima, pero era con sables. Entonces no contaron con ese pequeño detalle que el señor era diestro en este tipo de técnicas y que tenía los sables en casa. Entonces el señor saca los sables y los mató a los dos. Y en ese caso ya, bueno, y es que entonces es legítima defensa, híjole, pues ahí tendríamos que visualizar, porque una cosa es que yo, por ejemplo, ¿no? O sea, yo soy mujer y estoy sola en mi casa, ingresa un sujeto, quiere violentarme, yo saco una pistola, pues obviamente no va a estar pensando dónde, ¿verdad? Y le disparo. Técnicamente si tenemos armas en casa, sí sabemos, se supondría, pero bueno, vamos a pensar que en el peor de los panoramas no. Yo le disparo y lo mato. En este caso aquí se tendría que ver, porque obviamente el varón pues tiene más fuerza, yo soy una mujer sola, obviamente el arma, que está regulada el arma, o sea, tenemos permiso para portarla, para poseerla. Yo soy diestra manejando armas, le puse solamente un balazo, le metí 10, ¿no? Ahí ya se tendría que medir todos esos supuestos. Hace poco, bueno, no, hace ya tiempo, yo creo que todos ni entraban ustedes a la carrera. Hubo un asunto muy famoso que de hecho creo que era la hermana, salió, de hecho rodó mucho por redes sociales, que la hermana sale porque pues sale poniéndose muy indignada porque el hermano se había metido a la casa de una señora solas, ¿no? Entonces el fulano era un vecino, o sea, era un fulano que todo el mundo conocía, pero pues era drogadicto, había salido de la cárcel, no tenía trabajo, etcétera, y al tipo se le hace fácil meterse con un arma, creo que punzo cortante a la casa, y no contaban, no sé qué pasó ahí, que las señoras le dieron de ladrillazos o de tabicazos, lo agarraron a machetazos y bueno, fue espantoso. Y acá la hermana estaba muy inconforme porque decía, o sea, pero qué daño, o sea, si mi hermano nada más les iba a robar, ¿no? O sea, no era justo que le hicieran todo eso. Parece muy, muy risible. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Digo, aquí tendríamos que ver, porque una cosa es que las señoras hubieran ocupado el machete, le hubieran podido dar un machetazo probablemente a mecanismo de defensa, pero si le dieron muchos y aparte lo golpearon con tabiques y demás, ¿realmente hay una legítima defensa o hay un exceso? ¿No? Aquí hay que tener mucho cuidado con esa parte. Se juega mucho con los supuestos de conducta porque todos esos pequeños detalles, por eso tan importante las investigaciones, porque esos nos pueden llevar a atenuar o agravar la pena. Se ha visto en muchos casos, es más, anteriormente, no sé por allá, yo creo que también, porque creo que era una figura federal, estoy hablando hace como 10 años o más, había una figura que se llamaba homicidio por estado de emoción violenta, en los cuales tú justificabas precisamente haber privado de la vida a alguien. Un ejemplo, yo entré a mi casa y encontré a mi esposo con su amante teniendo relaciones sexuales en mi cama. Yo no supe qué hacer, sacé una pistola y los maté. Pero no fui yo, o sea, realmente era el estado de emoción tan grave y tan fuerte que me encontraba. Esa figura operaba y era un atenuante, o sea, reducía mucho la pena, algo similar con la legítima defensa. ¿Qué era lo que pasaba? De hecho, hasta eximía en algunos casos de la penalidad. Se empezaron a hacer los abusos de la figura. Y obviamente dijeron, no, como que ya se lo están agarrando así como de tiro por viaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner restricciones y eliminaron la figura. Por una parte decimos que bueno, porque pues imagínense, cualquier persona normal que llegara a pasar algo así, dices, no, pues puedes, pues yo creo que sí, en una de esas sí golpeas a la persona o en la forma más madura, pues te vas, no sé, pero no matas a alguien. Pero bueno, voy de acuerdo. Pero ¿qué pasó en figuras como cuando, por ejemplo, llegó una persona a su domicilio y se dio cuenta que su pareja estaba violentando sexualmente a su hija de 3 años? Híjole, ahí sí yo creo que es otro nivel, ¿no? Ahí sí yo creo que hay un estado de emoción violenta comprobado. La señora mata a este fulano y se va a la cárcel 50 años porque era un homicidio doloso, porque ya no existía esta figura. Entonces ahí tenemos dualidades, como las reformas y como las derogaciones de ciertos tipos penales
A veces es bueno, pero a veces es malo. ¿Por qué? Pues porque hay conductas que probablemente sí lo ameritarían. Ahí tenemos ejemplos, pero bueno. Vamos a seguir comentando, obviamente, estas partes de conducta para irnos al análisis de los elementos del delito. Ya los veríamos la siguiente clase y vamos hablando de la clasificación. Ya nada más, yo les aperturo el espacio en un ratito. El espacio quedaría en su siguiente semana de trabajo, le vamos a poner así, como clasificación de delitos, y ahí cargan su herramienta visual, la que ustedes deseen con su clasificación, y ahí la vamos comentando y ahí vamos interactuando la siguiente clase. ¿Hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? Hasta ahora todavía. Perfecto. Bueno, entonces les voy a hacer su pase de lista para que ya puedan salir. Almora Reboredo Ángel Roberto. Presente. Ok. Castán Suárez Denise Isabel. Presente. Ok. García Hernández Tailí Paulette. Presente. Guzmán Zamudio Luis Rubén. Hernández Cumplido Oscar Edgar. Presente. Gracias. Hernández Santiago Pedro Pablo. López Cruz Víctor Martín. Presente, Lic. Neri González Laura Isabel. Presente. Ramírez Torres Jesús Enrique. Presente. Presente. Robles Padilla, sí. Robles Padilla Sebastián. Presente. Rodríguez Gómez Esli Janín. Presente. Salas Alejandre Tana Ailén. Presente. Cires Cupil Daniel. Presente. Ok. Torres Sánchez Valeria Slim. Presente. Ok. ¿Quién participó? No sean malitos. Váyanme levantando su manita del Zoom para que los vaya anotando, por favor. Digo, así se me hace un poquito más sencillo detectarlas. A ver, la primera es Dana. La segunda es Valeria. Oscar. ¿Dónde estás, Oscar? No tengo. Ah, ya te vi. Siguiente, Jesús Enrique. Y ya, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muchachos, pues si no tenemos entonces dudas o preguntas, nos estaríamos escuchando la siguiente semana. Cuídense mucho y que tengan bonito fin. Gracias, Lic. Igualmente, Hasta luego. gracias. Gracias a Igualmente, ustedes, Lic. cuídense Lic. mucho. Semana. Gracias, adiós.